Nuestro querido Taber nació en el corazón de Dios el 9 de noviembre de 1965 y hoy celebra 58 años. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Tanta historia casi olvidada. Dios permitió que en el barrio Los Ángeles de la ciudad de Managua fuese fundada nuestra iglesia por el reverendo Misael López, un misionero costarricense cuyo ministerio inició en la primera iglesia evangélica centroamericana de San José, y junto a su esposa Amina Sirker de López, y los hermanos Julio Pérez, Fernando Borges, Juan de Dios Chávez, Jorge López, Rogelio Samson, Emilia Urroz de Sirker, Petronila Campos, Rosenda Morán y Elba Mora conformaron la primera directiva de nuestra iglesia. Las reuniones iniciaron bajo el árbol de jícaro y luego fue construido un galerón para los servicios que fue nuestro primer templo. Era una estructura sin puertas ni paredes, limitada por las paredes de las casas del vecindario. La iglesia inició a crecer y su primer miembro fue Tomasita Dávila, recordada por su disposición y amor a la obra. Nuestra iglesia ya no solo se limitaba a las familias cercanas, familias de la colonia Tenderí, Campo Brus y Colonia Managua se unían a nuestra iglesia con el pasar del tiempo. Siguiendo el patrón de las iglesias centroamericanas, los servicios se celebraban los domingos a las 9:30 am y 4 pm, y los miércoles el servicio de oración. Con el pasar del tiempo fue fundado el Ministerio Femenil, que se reunía los martes a las 3 pm, y el Ministerio Juvenil, que se reunía los sábados a las 5 pm. Cada fin de semana, al terminar los servicios, el reverendo Misael organizaba partidos de fútbol y voleibol en el entonces patio, justo donde está sentado en este momento, con el propósito de fomentar la coinonía. En 1967 se inició el ministerio del colegio, con 4 grados y una planta de aula. Con el pasar de los años fue creciendo progresivamente hasta tener un edificio de 3 pisos que albergaba educación inicial, primaria y secundaria. Esto principalmente con la ayuda del ministerio estadounidense Food for the Hungry. CTE fue fundado con el propósito de albergar a los hijos de las familias cristianas de la comunidad y así fomentar una educación bibliocéntrica y cristocéntrica. En 1967 también es fundada la Asociación Misionera Evangélica Nacional, encabezada por nuestra iglesia junto con la iglesia Elim, PTB de Nandaime e iglesia El Mesías. La iglesia continuó creciendo, pero en 1972, un 23 de diciembre a la medianoche, un catastrófico terremoto destruyó Managua y todos los edificios de nuestra iglesia fueron destruidos. Y los siguientes años fueron marcados por la reconstrucción de la capital y asimismo de nuestra iglesia. En septiembre de 1973 iniciaron las obras de construcción del hoy templo de ITE, finalizando la obra en octubre de 1974 con la ayuda del ministerio estadounidense Project Partners. Debido a las tensiones políticas de la época, los retos para la fe cristiana fueron incrementados. Muchas personas emigraron, entre ellas nuestro pastor Misael López, al ver amenazada su vida. Tras ello, desde 1980 toma el pastorado de la iglesia el hermano Félix Pedro Pérez. También se fundaron campos, uno en el barrio de los Pescadores, que fue anegado por el huracán Mitch, y la hoy Iglesia Génesis en el barrio Jorge Casales. Se iniciaron los ministerios de visitas a cárceles y hospitales con el propósito de evangelizar y ayudar. En los años 90 se forma el Ministerio de Caballeros, que debido a diversos factores no continuó funcionando. Se continuó la predicación de la palabra al frente del pastor Félix Pedro Pérez, con el apoyo de otros hermanos, entre ellos Secundino García, Joel Chávez y Rolando Castillo. En 1996 asume el pastorado de la iglesia el pastor José Adán Delgado, nicaragüense egresado del CETECA en Guatemala, un hombre con mucho conocimiento bíblico, sabiduría y autoridad espiritual. Con el pastor José Adán se iniciaron capacitaciones teórico-prácticas de evangelismo de forma constante. Se inició el discipulado consecutivo, que, junto a 15 hermanos más, se reunían los domingos por la tarde para recibir el discipulado. El liderazgo de la oficialidad adquirió relevancia. Los fondos de la iglesia aumentaron hasta un 400%. Se creó la primera junta del colegio y se creó el reglamento de escuela dominical, lamentablemente hoy olvidado. El pastor promovió el entrenamiento de los líderes, impulsando a muchos hermanos a estudiar en el CETECA, en Guatemala. Entre ellos, César Castañeda, Danilo Jiménez y Balbino Campo, hoy pastor de nuestra hermana Vieca. En el año 2005 se forma el primer Consejo de Ancianos.
También en la época se formó el campo en Nejapa, hoy la Iglesia Príncipe de Paz. A mediados de 2006, el pastor José Dan decidió trasladarse a Estados Unidos y asume la presidencia del ancianato y el pastorado de la iglesia el pastor Rolando Castillo, un hombre con profundo amor a la iglesia, sirviendo al Señor en todo tiempo y con alma de pastor, quien junto a su familia atienden al llamado y resultan de gran bendición para la congregación en un periodo de 2 años de manera interina. En el 2008, el pastor Roberto Sequeira asume el pastorado de la iglesia, un siervo con mucho conocimiento, maestro de la Biblia y con mucho sentido de la coinonía, quien pastoreó durante un periodo de 10 años. En estos años, nuestra iglesia formó lazos con el Ministerio Palabra de Vida, que motivó la formación de 7 jóvenes en teología, quienes decidieron trabajar a tiempo completo en diferentes ministerios, dejando sus oficios para dedicarse a la obra. También se inició el Ministerio Shalom, con el apoyo del Ministerio Compasión, que durante años llevó la semilla del Evangelio a cientos de niños y jóvenes de la comunidad. Se inició la extensión misionera de la iglesia en Solentiname, con el apoyo de diferentes hermanos de la congregación y con el apoyo del Ministerio Chosen Children, se construyó el templo. Estuvo a cargo de la obra el hermano Marvin Sequeira y actualmente está a cargo el hermano Jorge Molinari. En el 2018, el pastor Rolando Castillo vuelve a tomar el pastorado de la iglesia de manera interina y por tiempo parcial, debido a su trabajo y sus responsabilidades como presidente de América. Pero esto no fue impedimento para ser ejemplo de amor por la iglesia por medio de diferentes ministerios como el discipulado y la visitación. En el año 2020 enfrenta la situación de la pandemia con mucha sabiduría. Durante esta crisis las puertas de la iglesia cerraron, mas no fue impedimento para continuar con la predicación de la palabra. Para enfrentar estas dificultades se crea el Ministerio Multimedia, a cargo del hermano James Tejada. Se solidifican las áreas de audio, video, transmisión y fotografía como áreas de producción de la iglesia. Durante algunos meses los servicios de la iglesia se realizaron de manera online, por medio de Facebook, YouTube y Zoom. Las puertas de la iglesia fueron reabiertas al 100% desde noviembre de 2021. En el año 2022 asume el pastorado el pastor Héctor Martínez, actual pastor del Táber, un pastor joven con mucho ímpetu y amor por la obra, dinámico, celoso de la sana doctrina y pastor a tiempo completo. Han sido años de arduo trabajo, que por la gracia de Dios hemos crecido de forma espiritual y material en cada ministerio de nuestra iglesia y expandirnos en diferentes obras donde hemos hecho llegar la luz de Jesús anunciando las buenas nuevas, siendo de bendición a miles de personas que han conocido del Evangelio. Podemos decir que crecer unidos en la obra de Dios ha sido nuestra meta, comprometidos con alcanzar esta generación para Cristo y presentarnos ante Dios aprobados, fieles, unidos, que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por 1.